Buenos días, un gusto inmenso poder compartir con ustedes. Muchas personas que me conocen dicen que tengo el destino de desaparecer los partidos de los cuales milito. Me quitaron CFP, desapareció CFP por una tramoya de este mismo Consejo Electoral y hoy pretenden desaparecer, construyen una maniobra de temor evidente. Hemos presentado una demanda, una denuncia de fiscalía por prevaricato en contra del juez Torres, autor de esa malhadada sentencia, y hemos apelado ante el contencioso electoral. En la apelación que estamos llevando a cabo, se ha excusado un juez porque asomó el nombramiento por decreto de la mujer de él para un cargo de libre remoción de designación presidencial. Es decir, se ha confabulado entre los que tienen miedo de vernos en la próxima contienda electoral y los que ejecutan los mandatos de aquellos temerosos. El proceso está en la apelación y esperamos que cumpla su trabajo el contencioso electoral en los tiempos previstos y estar habilitados para poder participar en el 2025. Paralelamente, hoy vamos a anunciar el juicio político a este mismo juez Torres porque ha violado la Constitución y varias leyes en el camino para llegar a esa malhadada sentencia, y uno de los interpelantes será este servidor que tiene mucha experiencia, como conocen en los medios políticos. En mis periodos de diputado anterior he juiciado a varios ministros y los he revolcado aquí en el Pleno, y los he revolcado porque no saben, porque no conocen o no hacen bien las cosas, no por maldad, no por hacer daño en lo personal, pero lo político es político y cuando nos atacan reaccionamos, y esa ha sido nuestra reacción. Por el otro lado, este rato hay nuevos rumores de una muerte cruzada, cosa que no es posible porque estamos en el último año de gobierno de aquel que fue defenestrado por sus propios errores y que dio lugar a esto que se ha llamado la muerte cruzada, que hoy estamos reemplazando a esa asamblea, y no hay lugar para esa muerte cruzada. No se ha analizado siquiera la posibilidad de un juicio político al presidente, pero hay muchos que ya tienen miedo porque dicen, han votado 94 en una u otra eh, resolución o designación de una terna, pero esas son coincidencias y casualidades, no tenemos ningún pacto, menos para dar indulto a delincuentes que están en la cárcel o a delincuentes que están prófugos. Nosotros no tenemos sino la capacidad de amnistía para quienes fueran perseguidos políticos. Esa es la Asamblea. Tampoco puede darse indulto por parte de quien pueda asumir la presidencia de la República a alguien que está prófugo. No se puede dar, tiene que estar preso para que pueda recibir el indulto, tiene que aceptar que es delincuente para que pueda tener el beneficio del indulto, de manera que no deberían preocuparse por nada de estas situaciones que son memes y rumores que a la larga le hacen daño al país. Y nosotros creemos que hay que sincerar absolutamente la actividad política y también la actividad económica, porque el país no ha salido de la crisis a pesar de las 5 leyes emergentes. El país no tiene recursos, 4.000 millones siguen adeudando a los proveedores del Estado, los municipios impagos, y acaba de vetar totalmente el presidente la ley que generamos y que fue del periodo anterior de ustedes, Luis Almeida, la ley que les daba automáticamente las transferencias a los GATS. Ahora de nuevo tienen que caer en la red normal para pagar coimas en los diferentes instancias del Ministerio de Finanzas, de esas trincas, de esas mafias, y poder sacar los recursos. Esto, el país tiene que componerse y alguna vez tiene que decirse la verdad. Los municipios, los consejos provinciales son afectados por esas mafias. Y luego los contratistas de los municipios, de los consejos provinciales, de las juntas parroquiales son de nuevo afectados por esas otras mafias que hay en los GATS. Y entonces la obra pública se hace a medias, la obra pública no alcanza, se hace de mala calidad o finalmente no se hace, se llevan los anticipos y se van. El país está en un momento de corrupción absoluta y sin recursos, entonces hay que tomar acciones y el gobierno tiene esa responsabilidad. De eso deben preocuparse, no del tema político electoral que todavía falta. Recién la próxima semana va a empezar a correr el tema de los partidos y movimientos registrados. Y aquí ya están alborotados quién se queda de vicepresidente. Y claro, me imagino que en el trayecto habrán gente que quiera quedarse en vez de la vicepresidenta, pues no, habrán ministros, habrán viceministros, habrán legisladores también. A lo mejor el presidente de la Asamblea Cruz está pensando que le toca la sucesión, pero nada de eso hemos conversado en el Parlamento. Son puras ideas y, decía mi amigo Ángel Duarte, sueños de perros de algunos. Pero cuando
suena, el río suena, piedras vienen, o el que la hace la teme. Entonces, ¿no será que en algún momento alguien se asustó porque ustedes como Construye iban a también apoyar, por ejemplo, a una posibilidad de anterior, me refiero, de candidatura presidencial de Topic, y eso, o la candidatura presidencial de María Paula Romo le asustó a otros, y en definitiva, bueno, ya no te quiero tampoco en esta posibilidad de que compitas conmigo? Esa es una situación, y como ya no quieren al Partido Social Cristiano, ya no quieren a la Revolución Ciudadana, entonces ahora vamos al ataque, y ya no necesito leyes porque todas las voy a vetar y las voy a rechazar totalmente. Una de esas es la de los GATS, que en definitiva es contra toda la población ecuatoriana, porque ahora no habrá obras. Frente a eso, Juan Carlos, usted que es un hombre dialéctico, explíquenos a la inmensa mayoría de oyentes del país de Radio Morena, ¿qué harán con el movimiento Construye? ¿Cómo se defenderán? ¿Cómo actuarán? Porque aquí no está todo terminado. Lógico, el que la hace la teme, ¿no? Ese es el problema, que siempre hay nerviosismo, ¿no? Sí, y el gran problema es ese. Muchos del círculo de adulto presidencial que no saben bien de la actividad política están actuando a la sordina. Entonces se lanzan por aquí, se lanzan por allá, atacan acá, y quieren finalmente que haya una carrera de atletismo donde corra solo uno. Y como tienen el poder en sus manos, le corretean a Topis, le corretean a algunos otros, pero a mí no me corretean. A Construyen no le van a corretear. Nosotros vamos a pelear como nos corresponde en derecho. A nosotros no nos corretean, y en la lead del 25 le vamos a demostrar que nuestros votos fueron los que le eligieron en segunda vuelta. No de propiedad nuestra, nuestros votos de simpatizantes, de la gran masa que apoyaba a Fernando Villavicencio y que nos eligió a nosotros, de esa gran masa que en la segunda vuelta se volca sobre un desconocido y le elige presidente de la República, y en vez de agradecer, dice son la basura en el ojo, no deben existir, y enseguida los corifeos del Consejo Electoral hacen una denuncia porque no hemos presentado un reporte, que es verdad, lo reconocemos, del año 2022, donde no hubo elecciones, donde no hubo ingresos, donde no hubo egresos, pero no lo presentamos. Había que presentarlo en cero. Hubo una falla administrativa de nuestra dirigencia nacional, que la reconocemos, pero que no puede ser sancionada con la desaparición. Es como si alguien no paga el impuesto a la renta el día 30 de marzo, el 1 de abril le matan, tributariamente hablando, no le van a asesinar. Pero frente a esa realidad, nosotros reaccionamos y el pueblo reacciona. Y dice casi 2 millones de votos que tuvo la lista promedio nacional de Construye, no puede ser desconocido. Están violando el derecho a ser elegidos y a elegir, queriendo desaparecernos. Entonces, ¿a quién le tienen miedo? A nosotros. No le están teniendo miedo a los socialcristianos, que no les han tocado, no le están teniendo miedo a Avanza, no le están teniendo miedo a los partidos minoritarios. Es a la segunda fuerza parlamentaria del Ecuador a la que le tienen miedo, porque traducido a la próxima elección habrán 3 fuerzas: el gobierno en funciones, la Revolución Ciudadana y nosotros, que somos la única alternativa que el pueblo tiene este rato. Un abrazo cordial. Hola, hermanos bolivarenses. ¿Cómo está, doctor Juan Carlos Camacho? Esta estación de radio llega ya, como dice el pueblo llano, llega a todo parlante. ¿Qué novedades hay? Oiga, don Juan Carlos Camacho, ayer ese veto, tenemos que hablar de esto, el veto a la normativa en el compromiso con el Fondo Monetario Internacional, hablan de coordinar con los GAD, con todos los niveles de gobierno. Pero el veto de ayer a lo que ustedes habían aprobado, ¿cómo recibieron ustedes? ¿Cómo lo han recibido del Ejecutivo? Hay que decirle al Ecuador que esa ley fue aprobada por unanimidad. Y entonces el veto total es en contra de la unanimidad de los partidos representados en la Asamblea, contra la unanimidad del pueblo ecuatoriano representados en todos sus GATS, que fueron los que auspiciaron el apoyo a esta ley, y sobre los autores también. Una pugna entre autoridades, presidente de la Asamblea y gobierno, no puede traducirse en este tipo de acciones. Este rato, cuando vetan totalmente, generan un malestar total. Paralelamente, y esto hay que aclarar, el Fondo Monetario Internacional no dice qué hacer. El país le propone qué hacer
para obtener un crédito. Es como cuando se va a cualquier banco y le dice, quiero un crédito para vivienda y voy a pagarlo así. Tengo este ingreso, tengo este otro ingreso y voy a generar este otro ingreso. O cualquier otro tipo de crédito. Acá se le pide un crédito para menorar el déficit que tenemos de 10,000 y pico millones de dólares y le van a dar 4,000. Pero hay un compromiso que hay que subir los combustibles, que hay que subir las tarifas de electricidad, que hay que subir. Eso es propuesta del Ecuador, no es propuesta del Fondo Monetario. El Fondo Monetario lo que hace es aceptar la propuesta del gobierno y este rato ya sabemos que le han propuesto. Ahora, lo lógico era que se sincera la economía apenas empezó el gobierno, que se sincera la economía en vez de subir el IVA a 3 puntos, que no ha servido porque la recaudación no ha disparado el porcentaje que querían, en vez de hacer las exoneraciones de multas y de intereses a los grandes deudores del SRI, que no han pagado hasta ahora todo y ya se cumplen los 150 días y no han recaudado los 1,000 millones que habían ofrecido cuando mandaron la ley por la que no votamos nosotros. Y por eso empezó el resentimiento y las ofensivas contra Construir, además del temor que tienen electoralmente. Entonces, este rato, nosotros como ecuatorianos lo que tenemos que ver que la oferta que le ha hecho el gobierno al Fondo Monetario no se traduzca en castigo al pueblo, que no se traduzca en dejarle al pueblo sin el subsidio que necesita, porque hay ciudadanos que merecen tener el subsidio del gas. Hay pobres en la patria, 6 millones de pobres hay en el Ecuador. Ellos tienen que tener el subsidio, pero los que sí podemos pagar tenemos que asumir la responsabilidad de que hay que pagar. Ahora, ¿cómo va a ser el gobierno? Es la pregunta que deben responder y hasta ahora aquí el ministro de Finanzas se ha dado 1000 vueltas y no ha respondido, ni sus funcionarios, ni los demás ministros del Frente Económico, cómo van a sostener el subsidio a los verdaderos pobres. Y hay fórmulas, hay técnicos en el Ministerio de Economía y en la Presidencia de la República que les han dicho cómo hacer, pero todavía no entienden, están solamente embalados en querer cumplir lo que han ofrecido al Fondo Monetario. Ahora nosotros estaremos pendientes en lo que nos corresponde. Si toca por ese lado fiscalizar y enjuiciar, habrá que hacerlo. Y sin temor absolutamente a nada, porque la fiscalización es producto de la Constitución, porque la fiscalización nos da a nosotros la obligación de actuar cuando nos enteramos de que hay delitos políticos que vienen configurados en delitos penales también. De manera que el gobierno no debe temer por lo que pueda pasar en la Asamblea si no está cometiendo fallas. Cuando un gobierno tiene la certeza de que todo está bien, debería vivir en armonía con el colegislador Asamblea. Pero cuando tiene su conciencia pesada, por decirlo menos, cuando su equipo no es un gran equipo político, un gran equipo económico, van a patalear y están pataleando. Ya el pueblo entiende todo esto. Que cuando estuvo el gobierno del presidente Roldós, un hombre muy querido, la historia lo hizo recordar por sus buenos discursos, su muerte borró la pifiada grande que le dieron el día 24 de mayo en el estadio en el Olímpico Atahualpa, pero yo creo que si está viendo ese panorama anterior y el panorama de ahora, en la que todo es más caro, en la que todo es más difícil, en que no hay dinero circulando, en que no hay la obra pública para rehabilitar, en que los municipios no tendrán una sola obra para desarrollarse, entonces, ¿qué cabe? Cabría, digo yo, una posibilidad de que ustedes digan, bueno, ok, no es contra los pobres la subida de la gasolina, sino contra la clase media, pero es que la clase media ya no aguanta más, y los ricos aquí son nada más que 11,750 personas en un país de 18 millones de habitantes. ¿Qué se ha manejado mal? La economía, que no hay ideas, no hay camino a seguir. Usted es un hombre político de esa estirpe buena, luchadora, popular. ¿Qué hay que hacer? Construye, se inclinará diciendo, bueno, como ya no es contra los pobres, es contra la clase media, vamos a votar a favor de una reforma para subir los precios de las gasolinas. Bueno, lo puede hacer el Ejecutivo, pero ¿qué haría ahí? Construye. ¿En qué andarivel se ponen ustedes cuando han sufrido, según las notas periodísticas también, el embate de la persecución? Nosotros dejamos a un lado el hecho de que nos persigan. Creemos que el país merece que superemos cualquier diferencia de esa naturaleza para que se hagan bien las cosas.
Si es que se apunta bien que el subsidio quede en los 6 millones de pobres, entonces no tendremos problema. Pero si no nos demuestran primero eso, no pueden hacer lo otro. Y ahí vendrá el conflicto que venga. Nosotros defenderemos. Yo recuerdo, y es que cuando hay sinceridad cambian las cosas, y bien ha traído Luis Almeida a colación el nombre del presidente Roldós. Yo fui su colaborador, muy joven, nosotros éramos probablemente los más jóvenes funcionarios del gobierno de la Nueva Democracia, el año 79 y el 81. Siendo yo funcionario de la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, nos tocó subir los combustibles, pues por la guerra de Paquilla. Y el presidente de la República, él, tuvo la hombría, el señorío de salir a los medios de comunicación en cadena nacional, anunció que se suben los combustibles por tal y cual razón. ¿Y el pueblo qué hizo? El pueblo aplaudió, el pueblo dijo, vamos a pagar lo que toque pagar porque es nuestra patria. Eso no hay ahora. La sinceridad que tiene que haber, el mensaje presidencial que tiene que decirle al pueblo que se apropie de los problemas para salir todos juntos adelante. Esos recuerdos históricos deberían revivirse todos los días, porque la nueva juventud no sabe de aquello y entonces cree que el TikTok, que el zapato, que la gafa es lo que tiene que mirarse y ahí están confundiéndole al pueblo. Y nosotros tenemos la responsabilidad como políticos de actuar con el ejemplo y también con el discurso que tiene que ser serio, honesto y contundente. Cuando nosotros, y digo yo personalmente, cuando actúo y cuando tomo la palabra, es para dar una productividad al Parlamento. Pero cuando sea de fiscalizar, yo soy implacable. Y mi verbo retumbará en este Parlamento y retumbará en el país para destrozar a todos aquellos que le hagan daño al Ecuador y a su pueblo. Política, doctor Juan Carlos Camacho, asambleísta, legislador por el movimiento Construye, representa a la provincia de Bolívar, pero su acción, su accionar es en el orden nacional. ¿Está sentida la relación legislativa-ejecutiva? Le pregunto sin comprometerlo, querer comprometerlo, doctor Juan Carlos Camacho, por la salud política del país. La salud de los dos organismos está bien, pero la relación está mal. Está mal porque hay estas actitudes de vetos totales, de no querer compartir la colegislación racionalmente, y las reacciones son humanas por un lado y políticas por el otro. Entonces nosotros no podemos dejarnos avasallar. Como Construye hemos reaccionado, como asamblea no ha habido una reacción todavía sobre las acusaciones, pero la va a haber, tiene que haberla. Ha habido ayer una reunión de jefes de bancada que han coordinado algunas acciones, pero todavía no se ha tomado ninguna decisión al respecto, sino la que ha anunciado Cronfle, que pide que cambien de vocero. Pero eso no nos preocupa a los de Construir. Pueden tener el vocero que les dé la gana o los voceros que quieran. El tema es que el momento en que nosotros decidamos actuar por otras circunstancias que se presenten en el camino, como las nuevas medidas económicas, tendremos que ser contundentes. Nosotros no estamos de acuerdo con los paros nacionales ni que se limite el comercio, que se limite la libre circulación, pero ya anuncia el señor Issa que va a hacerlo. El gobierno tiene la responsabilidad de detener eso. ¿Cómo se detiene eso? Dialogando, entrando en contacto con esos líderes que están rebeldes. Para eso debe haber un ministro de gobierno, ¿verdad? Pero ¿quién sabe quién es el ministro de gobierno? Me declaro ignorante, no sé quién será. Tienen que dar la cara, pues tienen que salir, tienen que asomar, tienen que dialogar, tienen que llegar a un entendimiento, decir, señores, hay que tomar esta medida por estas razones y les invito a ser parte del tema y no contraparte. Pero si dejamos que el país se caotice, esto no tiene remedio y ahí se sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Macho, usted es un hombre muy cáustico como lo somos también nosotros, cauto en el sentido de lo que decimos y expresamos públicamente. Sabemos y conocemos que el viceministro está de vocero oficial, pero me preocupa cuando se habla de esto de ayer, porque ahí están temas, dije hace un rato, las relaciones con los GAD municipales, está el tema de seguridad social, hay otros temas, y aunque parezca mentira, aunque no parezca cierto, miren los puntos de las condiciones FMI, Ecuador en el acuerdo número 23. El legislador Juan Carlos Camacho, que es un hombre inteligente, ha dicho es que no hay ministro de gobierno. Los voceros solamente comunican las decisiones.
esa es otra cosa, pero es el ministro de la política quien tiene que hacer. Y ha dicho el legislador Camacho que no sabe quién es. Yo tampoco sé cómo se llama. Imagínese usted. Bueno, está nombrado el señor Cantuji. Sí, no lo conozco, nunca lo he visto en foto. Cantuji, ¿no? O Contuji, pronuncio bien. Sí, de acuerdo. Y entonces, frente a todo esto, nosotros como legisladores, como fiscalizadores, tenemos que estar atentos a lo que vaya reaccionando el gobierno y vayan reaccionando las fuerzas vivas y populares de todas las provincias. El día lunes voy a estar en Guayaquil, he sido invitado para una actividad en la Universidad de Guayaquil. Vamos a fiscalizar la Universidad de Guayaquil en términos de denuncias que ha recibido la Comisión de Educación, y también voy a acompañar a mi colega Jorge Chamba en un recorrido que vamos a ir hacia Senel con todos los perjudicados de los apagones. Cientos de guayaquileños perjudicados van a ir a Senel a dejarle ahí los aparatos quemados por los apagones. Dice, del 21 de abril, Michel Sensi Contuji y Casa. Sensi, apellido, Sensi. Sensi, sí. Sensi Contuji y Casa. Nunca lo he visto yo. Ministro de Gobierno del Ecuador. Así lo estableció el decreto ejecutivo del presidente Daniel Noboa. Y ya ve, hasta el nombre ha sido difícil. 7 de la mañana con 56 minutos, licenciado Víctor Hugo Poveda. Doctor Camacho, lo he escuchado atentamente a usted, y ya el presidente de la Asamblea aclaró, pero quienes seguimos de cerca la política conocemos coincidencias, no acuerdo, pero sí coinciden. Mi pregunta frente a lo que ha señalado Esteban Torres, de que se ha constituido esta nueva mayoría en la Asamblea Nacional entre RC5, Partido Social Cristiano, y ahora Construye, que el discurso de ustedes nunca juntos con los de la Revolución Ciudadana, pero pueden coincidir para un juicio político que señala el señor Esteban Torres contra el presidente de la República? No creo que podamos coincidir, porque hemos sido categóricos. Aquí la única mayoría que se estableció por pacto es la que controla la Asamblea. El señor Kronfle es presidente de la Asamblea porque fue nombrado por la Revolución Ciudadana y ADN con el Partido Social Cristiano. Las comisiones presiden los de la Revolución Ciudadana o los socialcristianos o los de ADN, y los vicepresidentes son de los mismos partidos. Ellos son los que hicieron un pacto, ellos son los que se confabularon para el reparto, pero parece que después les pareció mal el reparto general del gobierno y ahora están que se comen entre ellos. Allá que se coman. Nosotros como Construye, cuando proponemos una moción y votan los demás, está muy bien. Si propone a alguien una moción que sirva para que el país mejore, sea del origen que sea la moción, la apoyamos. Hemos apoyado a los socialcristianos en 10 mociones, hemos apoyado a ADN en las leyes económicas en algunas, hemos apoyado en algunas resoluciones. La Asamblea está cometiendo un error permanente y a cada rato de hacer exhortos tras exhortos, y sabemos que hay más de 300 exhortos de la disuelta Asamblea que nunca sirvieron para nada. Igual pasa ahora, exhorto a un ministro, exhorto al otro ministro, son errores que yo me pongo inclusive dentro de la bancada y les digo: no hagan perder tiempo porque nadie les para bola, vamos a la fiscalización dura, vamos a las comisiones, sentemos a los ministros, revolquemos a los ministros, no tienen que estar. Ayer en la Comisión de Educación le he revolcado al viceministro de Economía, porque tuvimos quejas de los becarios que no cobran hace 4 años, pero tampoco estos últimos 6 meses, y tenemos quejas todos los días de la gente del MIES que no cobra hace 6 meses y nadie le dice cuándo le van a pagar ni por qué no le pagan. Entonces yo le he preguntado al viceministro ahí frente a frente, como tiene que ser, pues, dígame usted, señor, ¿qué tienen que hacer los ciudadanos proveedores o los ciudadanos empleados o los becarios para cobrar? Porque está bien que declaren no hay plata, no hay recursos, pero el rato del rato, cuando asoman los señores Bucarán con una sentencia judicial, le pagan $22 millones enseguida para que vayan a la casa de valores del amigo del viceministro a coger la plata. Y entonces, ¿qué ha significado aquello? Nosotros creemos que si no hay plata para unos, no hay para nadie, pero si hay para unos, tiene que haber para prioridad de lo social. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo. Agachado la cabeza tuvo que salir ese viceministro y ya le estoy haciendo el seguimiento, y mi colega Jorge Peñafiel está tras del tema para hacer, si es que hace falta, un juicio político al ministro de Finanzas. Y en ese sentido hay que ir frenteando, y la Asamblea tiene que fortalecerse para que no hayan estos
voceros que finalmente le hacen daño al país haciendo una ola de rumores. Gracias. Bien, es tiempo de agradecerle y desearle éxito en su labor. No es fácil. Y que nos visite el lunes por aquí, por Moreno. Que venga, Lo venga. esperamos aquí en cabina. A rendir cuentas a su pueblo. Ahí me organizo y les visito. Muchas gracias. Ya.